Hola amigos televidentes, en el día de hoy vamos a analizar cómo la geopolítica internacional ha cambiado después de la llegada de Donald Trump al poder. La verdad es que pudiéramos decir que estamos en la era Trump. ¿Y por qué decimos esto? No podíamos pensar ni imaginarnos que Estados Unidos iba a comenzar a tener un acercamiento con Putin, específicamente en el marco de tratar de generar algún acuerdo para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Esa guerra que ha desangrado a Ucrania, que ha generado miles de muertos de ambos bandos, pero que sobre todo ha afectado la economía internacional de una manera impresionante. Los elementos ya lo hemos visto en otros programas, pero siempre es importante recordar cómo Ucrania y Rusia juegan un papel importantísimo en la colocación de productos que son fundamentales para la alimentación y la producción de alimentos. Estamos hablando del sorgo, de la soya, que son aspectos importantes para la alimentación de animales, pero también para la creación de aceites que se utilizan en las cocinas de la mayoría de los países de todo el mundo. Pero el otro elemento importante, lo que tiene que ver con la creación de fertilizantes que encontraban en la mayoría de los mercados internacionales una respuesta económica en función de las ofertas que presentaba tanto Rusia como Ucrania. Y ni decir el papel importante que ha jugado a nivel energético, siendo Rusia uno de los principales productores de gas natural del mundo y además de eso también de los grandes productores de petróleo. Esto comenzó afectando la economía europea y sobre todo una economía de las más importantes de Europa. Estamos hablando de la economía alemana, que para muchos es el Banco de Europa y es la economía que permitía mantener oxigenada esa economía de la Unión Europea. A final de la jornada comenzamos a ver el impacto de cómo durante más de 2 años la economía alemana comenzó a contraerse y generó una gran recesión que no le permitió generar ningún tipo de crecimiento, todo lo contrario, siempre se mantuvo por debajo de un 0.2%, lo que sorprendía enormemente, entendiendo que Alemania siempre mantuvo una economía pujante que dinamizaba todos los procesos económicos en Europa. Y esto incluso se refleja que hasta las proyecciones que se tiene para el año 2025 no se habla ni siquiera de un crecimiento que llegue a un 1%, lo que implica el impacto que ha generado esta guerra para Europa y ni decir para el mundo, cómo la inflación se disparó en toda América, en la mayoría de los países asiáticos, y nosotros en América Latina recibimos ese impacto contundente, sobre todo los países que no tenemos una producción energética y que dependemos de la importación de estos productos que son derivados del petróleo. Eso también se reflejó en Estados Unidos, cómo la economía comenzó a sentirse en la capacidad de consumo del norteamericano. De hecho, pudiéramos citar que ese fue uno de los elementos fundamentales para generar una decisión del electorado norteamericano y que pudiera favorecer, como lo hizo de una manera contundente, a Donald Trump. Si a esto le sumamos cómo el flujo migratorio, presionado por la misma dinámica económica que vivían los países de América Latina, se incrementó hacia Estados Unidos, tendríamos ahí el segundo factor que incidió durante la campaña para que ese electorado, que en un momento determinado pareciera que favorecía a los demócratas, terminó cambiando su visión y decidiendo de una manera firme en favor de Donald Trump. Visto todo eso, recordamos que durante la campaña Donald Trump prometió que tan pronto llegara al poder, terminaría la guerra de Ucrania al día siguiente. Lógicamente, todos sabemos que era una retórica fruto del proceso electoral, pero sí pudiéramos decir que ha comenzado a generar esa cercanía para crear las condiciones de ese acuerdo de paz que permita terminar de una vez por todas este conflicto armado. Y esto se manifiesta con el encuentro que tuvieran los cancilleres de ambos países, en el caso de Estados Unidos a través de Marco Rubio y en el caso de Rusia
cada uno de estos elementos pudieron revisarse y tener un primer encuentro que comenzaran a surgir algunas ideas que se han ido especulando sobre lo posible que podría generarse en ese acuerdo con mira al futuro. Ya se habla de que el acuerdo implicaría un acercamiento de las empresas norteamericanas para seguir ofreciendo servicio en Rusia. De igual forma, dentro de estos procesos se habla de que el pastel que se tenía de la venta del gas natural y de igual manera que del petróleo en Europa se pueda dividir o pueda tener una tajada importante en Estados Unidos, a pesar de que el combustible que se vende desde Estados Unidos a Europa debe de costar 2 o 3 veces más que lo que cuesta el ruso. Por eso se siente el impacto de estos cambios, de tener que generar unos costos mucho más elevados para poder producir la energía que demanda Europa. Y eso ha sido tan evidente que muchas empresas europeas han decidido mudarse hacia Estados Unidos porque los costos de producción son mucho más bajos cuando vemos en términos de los gastos en energía y en los servicios que incluso se demandan en Europa, que son mucho más caros. La realidad es que cuando comenzamos a revisar a quién más ha afectado este proceso de la guerra, nos quedamos viendo que en solamente 3 años Estados Unidos ha perdido más de 324.000 millones de dólares, fruto de las empresas que tuvieron que salir por el llamado que hiciera la administración Biden para que todas las empresas norteamericanas que estaban en Rusia dejaran de prestar sus servicios. A final de la jornada, Estados Unidos es un país que vive de su capital, que vive de sus empresas, que vive de sus negocios. Y cuando tú comienzas a calcular fríamente de que más de 324.000 millones de dólares se dejaron de ganar esta empresa durante el tiempo que lleva este conflicto, pone a cualquier gobernante a sentarse y comenzar a revisar los aspectos que pudieran limitar, que pudieran no seguir generando estos tipos de negocios. Y es lo que ha hecho Donald Trump. Como un buen negociante, ha procurado acercarse a Rusia y comenzar a volver a generar estos intercambios comerciales que le permitan garantizar el bienestar de sus empresas y con ello el bienestar de su país. Pero el otro elemento que tenemos que colocar sobre la mesa es el elemento de la hegemonía mundial. Es lo que tiene que ver cómo se maneja la correlación de fuerza y de qué forma Estados Unidos puede comenzar a distanciar a Rusia de China. Porque esta alianza, que fue provocada por las medidas tomadas por la gestión de Biden, que empujaron a Rusia a tener un mayor acercamiento de China, independientemente de su vinculación a través de los BRICS, que todos conocemos, que se vienen desarrollando desde hace muchos años. En el caso de Rusia y China siempre ha habido una reserva que viene desde viejo, que viene desde la antigua Unión Soviética, donde China, por su visión del socialismo muy enfocado a los chinos, nunca acogieron ni asumieron las líneas que le trataba de imponer la Unión Soviética. Y estas distancias siempre han estado, este nivel de alejamiento y de posicionamiento tanto de Rusia como China. Ahora bien, en este proceso que se dio fruto de la guerra con Ucrania y Rusia, lo que hizo China fue que se acercó a Rusia y trató de suplir los servicios que ya ofrecía Estados Unidos y las empresas norteamericanas, pero además de garantizarle un mercado a Rusia para la colocación de sus energías, de la venta del petróleo y del gas. ¿Qué ha sucedido y qué visualiza Donald Trump? Que es importante comenzar a separar a China y a Rusia. Y una manera de separarlo es que esos negocios vuelvan otra vez a estar en manos de empresas norteamericanas, pero que además las intervenciones de explotación minera y de los recursos naturales de Ucrania se pueda hacer en manos de ambos países,
lo que permitiría ver a Putin también un negocio y una facilidad de salir también de Ucrania y de seguir teniendo una gran rentabilidad a nivel de los negocios que se la estaría facilitando Donald Trump en este tipo de negociaciones. Esto no es nuevo, señores. Esta división que quiere hacer Estados Unidos de separar a China de Rusia o a Rusia de China, ya lo vimos en el año 1972, cuando Nixon hizo su primera visita a la República Popular de China, y fruto de esta primera visita que se hiciera en el 1979 se firmó un acuerdo de establecer relaciones diplomáticas y con ello de generar la entrada de las empresas norteamericanas a China, y a partir de ahí la historia todos la conocemos. China comenzó a convertirse en la gran fábrica del mundo, pero sobre todo en la fábrica de los productos norteamericanos, que empezaron con la parte textil y terminaron a los niveles de la tecnología, de la industria automotriz, y todo lo que hoy se pueda consumir en Estados Unidos y en el mundo tiene la marca de Made in China. Y esto fue fruto de esa primera intervención que hiciera Nixon en el año 1972 y que, como le decía, en el 79 se terminó de afianzar a través de los acuerdos diplomáticos. Este proceso permitió a Estados Unidos distanciar totalmente a la China de Rusia y generarla y asumirla como una gran aliada, que le permitió ir debilitando la Unión Soviética, que posteriormente caería a partir del año 90 y se dividirían todas estas naciones que formaban parte de este gran bloque de naciones socialistas. Es decir, que lo que estamos viendo es algo que Donald Trump quiere volver a repetir, que casualmente quien hiciera este proceso o iniciara este proceso haya sido un republicano, Nixon, y que posteriormente lo continúe ya en esta época. Estamos hablando de más de 50 años después. Donald Trump quiere aplicar la misma receta que pareciera que le dio muy buenos resultados y que entiendo que será el camino que continuará. ¿Qué ha sucedido y qué va a suceder? Bueno, vemos a una Europa acorralada porque en las negociaciones no han estado presentes, han comenzado a presionar con las sanciones y con mantener estas sanciones hacia Rusia. Esto es una manera, a mi modo de ver, de decirle a Donald Trump que ellos quieren estar en la negociación y que no quieren que lo dejen fuera de la negociación, porque no le queda otro camino que ante este proceso ellos procurar formar parte de las negociaciones y tratar de no quedar tan mal ante su ciudadanía, que han gastado miles de millones de euros para invertir en una guerra que ya la han perdido económicamente por lo mal que anda Europa, que ya la han perdido ante la visión de su ciudadanía, que comienza a votar a favor de los grupos de derecha, como ha pasado recientemente en Alemania, que perdieron las elecciones el Partido Socialdemócrata y lo perdió de una manera abrumadora, con una caída desastrosa y humillante, porque llegó solamente a lograr el 16% del electorado, y los conservadores lograron obtener más de un 28%, casi un 29%, pero lo más interesante de todo esto, que el partido de Alternativa para Alemania, que es un partido de ultraderecha, logró triplicar sus votos, llegando a un 20%, superando al Partido Socialdemócrata Alemán, que era quien estaba gobernando y quien tenía bajo su responsabilidad la dirección del Estado alemán, y son los responsables de la caída económica por enfrancarse en apoyar una guerra a favor de Estados Unidos que nada implicaba ni en nada favorecía a Alemania. La realidad es que esta geopolítica comienza a cambiar, los escenarios se comienzan a mostrar de una manera muy diferente, y la verdad es que cada paso que da Donald Trump está conectado con las estrategias propias de esa visión de Estados Unidos y de grandes figuras que han escrito sobre la importancia de recuperar el orgullo y la identidad norteamericana. Y esto nos recuerda a Samuel Huntington a través de cada uno de sus escritos, que buscan fortalecer otra vez esa identidad, pero que buscan mantener la hegemonía de Estados Unidos por encima de todos los países del mundo. Y los pasos que da Donald Trump
apuntalan hacia ese camino y lo está demostrando de forma estratégica e inteligente con esta alianza con Rusia para procurar generar una paz, pero una paz que siga beneficiándolo económicamente a ambos países.